Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, mi hermano, mi hermana, que tenga un día hoy lleno de la presencia de Dios para usted, para su familia, bendiciones. Hermano, hoy tengo una palabra de parte del Señor, que el Señor molestaba mi espíritu para poder compartirla, y sé que va a ser de edificación y de bendición para muchos corazones, porque se trata de una situación en la cual muchas veces nosotros nos tenemos que enfrentar y muchas veces nosotros en la cual nos encontramos actualmente. Antes que nada, hermano, me gustaría que cuando usted termine de ver este video, usted lo pueda compartir con alguien que no conozca de Cristo. Que yo quiero decirle que quizás está pasando una situación muy adversa, está pasando problemas, está pasando depresión y pensás que no puedes con tu propia fuerza. Yo quiero contarte que hay un Cristo que puede sacarte del pozo más profundo que estés viviendo. Quizás a veces estás atado te encontrás atado por el vicio y ves que querés salir, pero con tu propia fuerza no podés. Jesucristo puede romper las cadenas y poder liberarte de la opresión que está pasando, poder cambiar la circunstancia que estás viviendo, traerle luz en medio de tu oscuridad, sacarte de las tinieblas y llevarte a un camino hermoso y precioso donde vas a poder entender que podés ser feliz aunque estés pasando necesidades, problemas, y aunque muchas veces no haya nadie alrededor de tu vida. Por eso quiero contarte que el Señor dio su vida por vos, por mí, por todas las personas de este mundo, por aquellas personas que deciden darle una oportunidad a Él, que Él transforme su corazón, que sane sus heridas. Por eso vale la pena darle una oportunidad al Señor, porque el único camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo. El único camino para tu victoria, el único camino para que tu vida pueda cambiar, el único camino para tu felicidad tiene nombre y se llama Jesús. Que Dios lo bendiga, hermano. Ahora sí, quiero compartirle la palabra que se encuentra en el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 7 en adelante. Y la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Acá podemos ver, hermano, la reprensión que viene de parte de Dios a través del profeta. ¿Por qué Dios reprendía a Asa, rey de Judá? Porque Asa había tomado un camino equivocado, hermano, para salir de un problema. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en este momento? El rey de Israel se había levantado en guerra contra el rey de Judá, y el rey de Judá, Asa, decidió hacer alianza con el rey de Siria para poder combatir y hacer retroceder al rey de Israel. Decidió tomar un camino y no apoyarse en Dios. Y muchas veces eso, hermano, es lo que nosotros hacemos. Se vienen los problemas y los obstáculos y decidimos tomar un camino diferente a la palabra de Dios. Decidimos salir de la circunstancia que estamos atravesando, lejos de la voluntad de Dios, hermano. Porque muchas veces cuando vienen los problemas, el enemigo te abre distintas clases de caminos para poder salir de la situación que te encontrás, pero lejos de la voluntad y lejos del propósito que Dios quiere que vivamos. Hermano, si realmente entendemos una cosa, cuando estamos consagrados para Dios, cuando estamos viviendo la voluntad de Dios, cuando vivimos para agradar a Dios, el problema y la adversidad que nosotros pasamos no se convierte en eso, sino que nosotros podemos ver mucho más en eso. Vemos más allá de ese problema como una oportunidad en la cual Dios va a manifestar su gloria en nuestras vidas, en el cual nosotros decidimos descansar en Dios, hermano, para ver cómo Dios nos va a sacar de las circunstancias que estamos pasando. Pero esto no fue lo que hizo el rey Asa. El rey Asa, al venir el problema y la adversidad, se desesperó y decidió buscar un camino alterno, un camino diferente, en menos de apoyarse en Dios. Hermano, nosotros tenemos que entender que nuestro socorro viene de Jehová, así como dice el Salmo: ¿de dónde viene mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que creó los cielos y la tierra. El rey Asa había visto la gloria de Dios y la manifestación de Dios, de donde Dios lo había rescatado. Él anteriormente había pasado una batalla en la cual había venido el rey de los etíopes a querer combatir contra el rey de Judá. Y dice que el rey de los etíopes tenía un ejército numerosísimo. Eran alrededor de 1.000.000 de soldados contra el rey de Judá, que tenía alrededor de 500.000 de soldados, un poquito menos de 500.000 de soldados. Y el rey Asa, mejor dicho, clamó a Dios
Dios, buscó el rostro de Dios, pidió la ayuda y el favor de Dios, y Dios lo libró del ejército numerosísimo que lo doblegaban, el ejército numerosísimo que eran el doble que ellos, nos sacó de la adversidad y de la situación más profunda que estaban pasando. ¿Pero por qué? Porque él decidió buscar el rostro de Dios. Y dice que Dios ayudó a este rey, al rey de Judá, hasta que no haya quedado ninguno de los etíopes. Pero acá podemos ver cómo el rey Asa se había encontrado contra una dificultad, contra un problema, y decidió buscar un camino alterno, un camino diferente. Algo que lo podía sacar de la situación, y decidió hacer una alianza. Y muchas veces nosotros mismos hacemos alianza con el enemigo para salir de los problemas que estamos pasando, de las adversidades que estamos viviendo. Porque cuando pasamos un problema, una adversidad, el diablo nos abre la mente y nos hace querer ver distintas clases de caminos en las cuales nosotros podemos caminar y transitar para tener la solución del problema que estamos viviendo. Pero eso nos aleja del propósito, eso nos aleja de la situación que estamos viviendo, porque la palabra dice que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Hermano, muchas veces nos convertimos como en un Pedro. Pedro conocía la palabra de Dios, conocía que Cristo era el Hijo de Dios, conocía que Cristo era el Cristo, había visto su milagro, había visto las señales, los prodigios, comía con Él, vivió con Él, y sin embargo lo termina negando. Y muchas veces nosotros vemos el poder de Dios en nuestras vidas, de donde Dios nos rescató, las cosas que Dios hizo, y muchas veces vienen los problemas, las adversidades, y nos olvidamos de eso para negar su poder, para negar su soberanía, para negar que el Señor nos puede rescatar, que Él es el Rey y el Dios de lo imposible. Él es el Rey que le obedece la tierra, que le obedece los mares. Nosotros muchas veces nos olvidamos de eso y decidimos salir detrás de caminos que a Dios no le agradan para encontrar la solución al problema que estamos viviendo. Nos olvidamos de eso, nos convertimos en un Pedro, hermano. Conociendo el favor de Dios, el poder de Dios en nuestra vida, decidimos tomar camino alterno para salir de las circunstancias que estamos atravesando. A veces se nos hace muy difícil hablar y decir como Sadrach, Mesach y Abednego. Se encontró una situación crítica que era contra la espada y la pared, una situación de muerte. Estaba delante del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y si ellos no se postraban delante de ese Dios que había hecho, ellos iban a morir adentro de un horno de fuego. Y ellos respondieron: el Dios el cual nosotros servimos es poderoso y tiene la capacidad de sacarnos del problema que estamos atravesando y aún de tus manos, rey. Pero si aún Dios no nos librare de esta situación, tampoco nos postraremos y nos inclinaremos ante tu Dios, ante la estatua que has hecho. ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros decir como ellos? Decir, nuestro Dios tiene el poder, sí, tiene el poder para sacarte de la adversidad, del problema que está atravesando, tiene el poder para sanarte de la enfermedad que estás viviendo, tiene el poder para hacer que tu noche resplandezca. Pero muchas veces nosotros tenemos que tener esa posición de decir: y si Dios no quiere sacarme de la situación que estoy viviendo, ¿le vamos a ser fiel a Dios o le vamos a ser infiel a Dios y ir por un camino que a Dios no le agrada? Tenemos que aprender a ser fiel a Dios, aunque pasemos las necesidades, aunque pasemos las adversidades, aunque estemos viviendo un tiempo de sequía, aunque los enemigos se multipliquen alrededor de nuestras vidas. Tenemos que decidirle serle fiel a Dios y transitar el camino que Él quiere que caminemos, y no ir por camino diferente, no por ir camino distinto, porque un camino distinto lo que va a hacer es que el propósito en tu vida se atrase. Un camino diferente lo que va a hacer es que vengan las consecuencias por hacer lo que a Dios no le agrada, lo que Dios no te mandó. La palabra del Señor dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, mi hermano, mi hermana, para buscar el rostro de Dios cuando todo va mal. Esfuérzate para buscar la presencia de Dios y la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios cuando se levantan los enemigos, cuando vienen los problemas, cuando todo parece oscuro. Esfuérzate, sé valiente para atravesar las circunstancias, para decirle a los enemigos, porque los enemigos y el problema quieren que vos vivas con la cabeza agacha. Pero sé valiente para levantar tu cabeza, mirar al cielo y saber de dónde viene tu socorro, y esperar que Dios mueva su mano de poder a favor de tu vida. Muchas veces queremos que la solución a los problemas vengan ahora, vengan ya, y no entendemos que todo es un proceso, que Dios prueba tu fidelidad, Dios prueba tu perseverancia, Dios prueba que vos seas inamovible, que te mantengas firme, aunque vengan los vientos y la marea, porque cuando tu casa está fundamentada, cuando tu casa tiene el fundamento y es la roca, cuando tu casa está fundada en la roca, aunque vengan los vientos, la marea y los problemas, no se mueve, permanece para siempre, como el monte de Sión, mi hermano. Alabado sea tu nombre, Jesús.
Jesús. Y eso es lo que pasa. El Señor te prueba, te pone adversidad a tu alrededor, a ver cómo te comportas. Y el diablo no solamente viene el diablo y te trae distintas clases de caminos y distintas clases de circunstancias para poder salir del problema y para encontrar la solución, pero lejos de la voluntad de Dios. Y eso trae consecuencias, hermano. El pueblo de Israel, ¿sabe por qué se rebelaba en contra de Dios? ¿Sabe por qué el pueblo de Israel era un pueblo rebelde? ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios hacía silencio, cuando no veía las manifestaciones de Dios, se iban detrás de Dios ajeno, hacían lo que a Dios no le agradaban, le daban la espalda al Señor. Pero cuando el Señor mostraba su gloria, cuando hacía caer maná del cielo, cuando tenían hambre, cuando vio el Jordán, cuando vio el Mar Rojo, mejor dicho, ellos creían que había un Dios y se mantenían firmes en la palabra de Dios y en la ley de Dios. Y muchas veces nos pasa eso. Nosotros queremos que Dios abra el Mar Rojo todos los días en nuestras vidas, que nos habla constantemente todos los días, que muestre su gloria, su poder, y que manifieste en nuestra vida todos los días para no inclinarnos detrás de distintos caminos, para no transitar caminos que a Dios no le agradan. Eso es lo que nosotros queremos, porque nos olvidamos. Y olvidarse de lo que Dios hizo con tu vida te va a traer consecuencias. El pueblo de Israel se olvidaba de donde Dios lo había sacado, de la opresión que lo había liberado, de donde Dios lo había hecho caminar, que lo hizo caminar por medio de un mar seco, lo hizo caer pan del cielo, hizo que broten agua de las rocas, y sin embargo se olvidaban cuando Dios quedaba en silencio para ver su fidelidad. Y Dios muchas veces hace eso, se queda en silencio, te pone obstáculos, te pone adversidad a tu alrededor para ver tu fidelidad, si sos fiel delante de los problemas, si sos fiel delante de las circunstancias, si sos fiel aunque te rodeen los enemigos, aunque los gigantes se multipliquen. No busquemos un camino diferente que no sea la voluntad de Dios, hermano. No busquemos un camino diferente que no sea la voluntad de Dios. Apoyémonos siempre en Dios. Apoyémonos siempre en Él, que Él es el único que puede rescatarnos, hermano. Que Él es el único que puede cambiar la situación que estamos pasando. Acordémonos siempre de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y aún si Dios no lo quiere rescatar de la situación que estaban viviendo, ellos no se iban a postrar delante de los dioses ajenos, delante de estatuas, delante de lo que te ofrece el mundo, delante del camino que te pone el diablo delante tuyo. ¿Para qué? Para que vaya contrario a la voluntad de Dios, para que atrases el propósito de Dios y para que tenga consecuencias delante de Dios. Dios te puede perdonar, pero las consecuencias las vas a tener que pasar, las consecuencias las vas a tener que vivir. Mucho mejor es vivir la voluntad de Dios, permanecer en el camino de Dios y ver el favor de Dios a su tiempo. Todo tiene su tiempo, mi hermano. La situación que está pasando no es casualidad. A Dios nada se le escapa. Dios contempla toda la tierra y ve a todos sus hijos, a los que dicen también ser sus hijos, que cuando vienen las circunstancias y los problemas, lo primero que hacen, toman un camino diferente para tratar de solucionar. Porque quizás sí, el problema que estás viviendo hoy, si tomas un camino diferente, puedes solucionarlo, puedes pasarlo, puedes hacer que se termine, pero eso no va a agradar a Dios. Dios espera tu fidelidad para que en el momento menos esperado pueda ver la gloria de Dios en tu vida y en tu familia. Esperar en Dios, eso es ser inteligente. La inteligencia viene en confiar en Dios, en buscar en Dios, en esperar que Dios haga algo, que Dios mueva su mano a favor tuyo. No te vayas por camino diferente. Permanece firme en las promesas de Dios. Que Dios lo bendiga.